Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Estas palabras que resuenan aún en la historia del Salvador y de la Iglesia hacen parte de la última homilía de Monseñor Óscar Arnulfo Romero el 23 de marzo de 1989. Él las pronunció precisamente un día antes de ser ejecutado por un francotirador mientras oficiaba la Eucaristía en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer. San Óscar Arnulfo Romero fue un sacerdote salvadoreño, comunicador, arzobispo metropolitano de San Salvador, mártir y hoy un santo que fue la voz de los que no tienen voz, es decir, la voz de los pobres por quienes trabajó arduamente. Para él, según él mismo manifestó alguna vez, los pobres son la encarnación de Cristo. A través de los trapos, las orejas, el hedor de las llagas, las sonrisas de los aturdidos, el alma caritativa descubre y adora a Cristo. Monseñor Romero se destacó además por su defensa de la doctrina social de la Iglesia y por sus prédicas en la defensa de los derechos humanos. Óscar Arnulfo Romero y Galdames, conocido también como San Romero de América, nació el día de la Asunción de la Virgen María, el 15 de agosto de 1917, en Ciudad Barrios, en El Salvador. Fue el segundo de 8 hermanos. Él provenía de una familia humilde, trabajadora, pero de profunda fe. Su padre era un empleado de correos y telegrafista, y su madre era ama de casa. De niño aprendió carpintería y música. A sus 13 años asistió a una ordenación sacerdotal que motivó en él la aspiración de convertirse en sacerdote. A los 14 años ingresó en el Seminario Menor en San Miguel. En 1937 ingresa al Seminario Mayor de San José de la Montaña en San Salvador. Y 7 meses después fue enviado a Roma para completar sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Él permaneció allí en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El 4 de abril de 1942 fue ordenado sacerdote en Roma. Ese día escribe lo que después sería su llamado: deseo ser una hostia para mi diócesis, un deseo que se concretaría años después con su muerte sobre el altar mientras estaba empezando el ofertorio. En Roma descubrió la dimensión universal de la Iglesia, siendo la figura del Papa para él un punto esencial de referencia. Una gran influencia en su vida fueron las enseñanzas del Papa Pío XI, a quien admiraba entre otras cosas por su labor durante poderosas dictaduras. Al poco tiempo, Romero regresa a El Salvador. Por más de 20 años se desempeñó como director de la diócesis de San Miguel, donde desarrolló su ministerio visitando presos, organizando el catecismo. Impulsó además varios movimientos apostólicos como la Legión de María, los Caballeros de Cristo, los cursillos de cristiandad y también obras sociales con los alcohólicos anónimos. Trabajó arduamente con la agencia Cáritas para proporcionar alimento a los campesinos más pobres. En 1966 es trasladado a San Salvador, donde fue nombrado secretario de la Conferencia de Obispos. En 1969 el Papa Pablo VI lo nombró obispo auxiliar de San Salvador. En junio de 1970 recibió su consagración episcopal, tomando como lema "Sentir con la Iglesia". Y esa fue su principal preocupación: construir una iglesia fiel al magisterio de la Iglesia y al Evangelio. Monseñor Romero vivía en el Seminario Mayor, que era dirigido por los padres jesuitas. Allí conoció y se hizo muy amigo del padre Rutilio Grande, al que consideraba como a un hermano. El 15 de octubre de 1974 fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María, departamento de Usulután.
En ese momento, Salvador atravesaba una situación política por la naciente guerra civil entre la guerrilla de izquierda y el gobierno de extrema derecha, un conflicto que causó la muerte de muchos inocentes. Comenzaba la represión del gobierno contra campesinos organizados. La iglesia defendía el derecho del pueblo a organizarse pacíficamente y clamaba por una paz con justicia. El gobierno empezaba a mirar con recelo a la iglesia. Un día de 1975, los soldados asaltaron una aldea de su diócesis y mataron a varias personas inocentes, alegando que buscaban armas ocultas. El obispo Romero, en los funerales de estos aldeanos, habló sobre los derechos humanos de las personas y sobre cómo los militares estaban equivocados en las cosas que hacían. En medio de esta espiral de violencia en El Salvador, a sus 59 años, en febrero de 1977, el Papa Pablo VI nombra a Monseñor Romero cuarto arzobispo de San Salvador. Romero pues no se sentía preparado para esta difícil tarea. A los pocos días de ser ungido como arzobispo, sucedió un hecho que marcaría profundamente su vida. El 12 de marzo de 1977 murió en una emboscada su amigo sacerdote Rutilio Grande mientras se dirigía a misa junto con dos campesinos, uno de ellos un menor de edad. Con la muerte de Rutilio Grande, él sintió que tenía que tomar su lugar porque estos campesinos habían perdido a su pastor. Él dijo: esa noche recibí desde el cielo el don de una fortaleza particular. A partir de ahí sus homilías cambiaron de tono, comenzó a pedir en sus homilías el fin de la violencia, denunció en medios de comunicación todas las injusticias que se cometían contra el pueblo, los atropellos contra los derechos de los campesinos, de los obreros, de sus sacerdotes y de todas las personas inocentes que padecían en el contexto de violencia que vivía el país. El gobierno cerró las escuelas católicas, sacerdotes y servidores fueron asesinados, otros fueron expulsados del país. Y es en este convulsionado contexto que empieza Monseñor a ejercer en el arzobispado. Romero cita las enseñanzas del Papa Pío XI. La misión de la Iglesia no es desde luego política, pero cuando la política toca el altar, la Iglesia defiende el altar. El clima de injusticia y represión contra el pueblo llevaron a que Romero mostrara su preferencia hacia los pobres, posición que lo hizo blanco de amenazas. Sin embargo, esto no desalentó su deseo de seguir trabajando. Él manifestó: el martirio es una gracia de Dios que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea la semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Monseñor Romero era consciente del peligro que corría su vida y en su homilía del 29 de mayo de 1977 dijo: la persecución es algo necesario en la Iglesia. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perseguida. Y en 1978 manifestó: mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, quedará en los corazones que lo hayan querido acoger. Romero veía esta naciente guerra civil como un conflicto que estaba destruyendo a su país y a su gente. Monseñor Romero se convirtió en el pastor del rebaño que Dios le había confiado. Defendió a los más desfavorecidos y a los agricultores que huían de la represión en los campos hacia la capital del país. Difundió varios sermones espirituales a través de la radioestación de la diócesis, ganándose el respeto y la admiración de la comunidad católica. Su fama se extendió por todo el mundo. Fue galardonado con doctorados de universidades extranjeras como reconocimiento por su lucha en la defensa de los derechos humanos. También fue nominado al Premio Nobel de Paz, que luego fue otorgado a Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, el criticar abiertamente la violencia de militares se ganó muchos enemigos. Fue acusado de marxista, de ser un simpatizante de la guerrilla. El 24 de marzo de 1980, a sus 62 años, fue silenciada su voz justo momentos antes de la consagración, mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador. Romero cae en el altar asesinado por un disparo de un francotirador. Su muerte dejó en evidencia el horror de las guerras civiles de Centroamérica.
La tumba de San Óscar Arnulfo Romero se encuentra en la Catedral Metropolitana de San Salvador. Para muchos, la imagen de Monseñor Romero es el símbolo religioso más importante de su país. Su legado ha traspasado fronteras y hoy se ha convertido en un símbolo universal de la justicia y de la paz. Se le conoce como el profeta y mártir de las Américas, también como el patrono de la organización Caritas Internationalis. Fue beatificado el 23 de mayo del 2015. El 14 de octubre del 2018 fue canonizado por el Papa Francisco junto a Pablo VI y a otros santos en una multitudinaria ceremonia en la Plaza de San Pedro. Su fiesta la celebramos cada 24 de marzo. Y pues me despido, no sin antes hacer una corta oración para dar gracias especialmente al Señor por la vida de San Óscar Arnulfo Romero, para pedir al Señor que el ejemplo y la entrega de nuestro santo mártir de América pues fomente en nosotros el deseo de ser promotores de paz y de justicia en nuestra sociedad, en nuestras comunidades y por supuesto en nuestras familias. Bendiciones.